Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. En esta ocasión estaremos haciendo un plato, pero un plato gigante. Un plato de 1 metro, un poquito más de 1,5 metros. ¿Cómo hacer el molde? Ya lo hemos hecho en el canal. ¿Cómo hacer un molde desde cero para un plato grande, ¿no? Pero no tan grande como este. Hemos hecho en el anterior video, que te dejaré el enlace por acá, o déjame en los comentarios para yo darte el enlace de cómo hicimos un molde, ¿no? Desde cero. En esta ocasión vamos a hacer un plato. Vamos a visualizar cómo se hace un plato de 1,5 metros, ¿no? Un plato extra largo, para maceta extra larga. Normalmente no es muy recomendable hacer estas medidas en platos, ya que la maceta en sí tendría que ser extremadamente pesada, ¿no? Para ese tamaño. Y entonces el plato como que con el tiempo, ¿no? Puede sufrir fisuras o algo. Así que en esta ocasión es un plato que me han hecho para un trabajo a medida. Por esto lo estamos haciendo. Así que ponemos nuestro papel, ponemos nuestra malla que va siempre, y comenzamos a echar nuestra mezcla, ¿no? El plato tiene que ser obviamente en la parte de la base grueso, para que pueda aguantar todo el peso de la maceta más la tierra. Bueno, comenzamos a echar la mezcla, calculamos la altura, ¿no? Y vamos con la plancha, digamos, calibrando. Comenzamos a echar lo que es el cemento seco. El cemento, el secado que yo le digo, porque muchos me preguntan, los nuevos sobre todo, el secado es la misma cantidad de mezcla, es 2 de arena y 1 de cemento. Esa es la cantidad. Yo mezclo 2 de arena y 1 de cemento, y digamos una parte lo echo para hacer la mezcla, ¿no? Con agua, y la otra parte para ir secando. Normalmente es 1 de arena fina, 1 de arena gruesa y 1 de cemento. Esa es la porción que uso, ¿no? Una vez que hemos secado arriba y hemos cortado a los costados, vamos rellenando poco a poco los costados para que ya darle la forma de una vez al plato, para que ya no haya inconveniente después, ¿no? Vamos haciéndolo todo de una vez. Vamos parchando todos los lados para que nos quede ya, digamos, listo para después simplemente pulir, ¿no? Secar y pulir. Así que vamos parchando todo. Recuerden que en el canal ya tenemos más de, creo que vamos a llegar a los 200 videos. Así que te invito a que, si eres nuevo, suscribirte al canal, active las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. También sígueme en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo también los adelantos de los que se vienen, ¿no? Vamos secando la parte que hemos parchado. Vamos secando. En exceso no importa, porque tiene que estar bien seco, ya que es un plato grande y no queremos que se nos deforme ni nada. Recuerden que lo sobrante de la mezcla nosotros lo vamos a usar para hacer otras cosas. Normalmente yo lo uso para hacer platos más pequeños, ¿no? Voy haciendo y poco a poco me dorando platos pequeños, y si me sobra hago otro plato más pequeño, y así hasta que me sobre lo mínimo. Con la plancha vamos raspando la parte de arriba, y después con una regla vamos jalando también para que nos quede recto, ¿no? Vamos jalando simplemente el exceso y que nos quede bien. Ya si nos queda, digamos, algunos sitios donde faltan, con la misma mezcla vamos agregando un poquito y lo mezclamos con un poco de agua. Con un poquito de agua para que vaya tapando los orificios, lugares donde nos hace falta agregar. Vamos desparramando con nuestro guante, y con la plancha vamos puliendo lo más recto posible, ¿no? Ya que ya está prácticamente terminado, ¿no? Porque ya hemos, digamos, con la regla le hemos puesto recto. Volvemos a secar, como le digo, no importa en exceso, ya que no queremos que se nos deforme al hacer las curvas ni nada de eso.
Recuerden que cualquier pregunta, consulta, pueden dejármelo en la caja de comentarios que yo respondo. Y bueno, seguir mi cuenta de Instagram y Facebook como menciono. Vamos cortando ahora sí lo que hemos secado al principio. Ya vamos cortando, raspando, como ustedes quieran llamarlo. Simplemente ya para pulirlo. Vamos haciendo lo mismo en todos los lados. Ya para terminar. También hacerles recordar que en el canal tenemos videos de cómo hacer platos redondos. En este momento platos cuadrados pero extra grandes, ¿no? También tenemos jardineras. Les enseño también qué tipo de malla uso. Los marcos, cómo están hechos. Y toda esa clase de información que les brindo del canal. O cualquier consulta, como les repito, escríbame. Necesito tal video para tal cosa, yo le envío un enlace porque ya hemos hecho casi todo y nos falta aún así vamos siguiendo aprendiendo poco a poco. Así que no se olviden de comentar, compartir con sus amigos en sus redes sociales nuestros videos para que sí nos impulsa a seguir subiendo mucho más contenido, ¿no? Comenzamos a pulir los costados. Una vez que hemos pulido los costados ya sacamos la parte de arriba donde hemos secado. Sacamos todo el exceso que haya y para comenzar a, digamos, ya a realizar lo que son las curvas, ¿no? Con nuestra ayuda, nuestra plancha, damos, digamos, aplanando un poco, dando la forma recta ya todo para poder usar nuestra curva. Todo esto que les estoy enseñando ya hemos hecho en el canal anteriormente, todas las herramientas que se ven, que se usan, ya lo hemos enseñado, así que como te repito, escríbeme en el comentario y te envío el enlace para que lo puedas ver. Esto es con un badilejo doblado, hacemos nuestras curvas para que así podemos tener un acabado más liso, más pulido, ¿no? Siempre humedeciéndolo para que pueda correr, digamos, de una forma, ¿no? Se podría decir para que pueda correr el acabado. Ahí casi se ve más cerca, como ven, simplemente vamos pasando y vamos dándole la forma ya por último con nuestra plancha vamos dándole lo que es el pulido. Vamos a darle el pulido a todo el plato, ya que hemos pulido anteriormente, pero este es un pulido ya para el acabado. Vamos puliendo, limpiando siempre nuestra parte donde estamos trabajando para que no se vaya a mezclar. Una vez que hemos pulido la parte, los costados, ya culminando, pulimos la parte de arriba. La parte de arriba no es exactamente que nos quede perfecto, ya que esa parte va a ir boca abajo, así que ya depende de cada uno. Con un pedazo de esponja húmeda exprimida comenzamos a limpiar nuestro marco para que no se pegue la mezcla. Una vez ya terminado, con una esponja, con una bolsa, vamos a darle unos acabados para que no nos quede marca a veces de la misma plancha. Así que, como repito, todo esto está en el canal. Tengo una lista de reproducción donde están todos mis videos. Te dejaré el enlace por acá seguro, o al final, o en la caja de comentarios. Así lo dejamos secar un día entero y al día siguiente ya lo desmoldamos y les enseño cómo nos quedó. Miren cuántos tengo, 7, que no sé si se muestran los 7 acá, pero son 7 modelos que tenemos que hacer. Espero que les haya gustado. El video de desmolde te lo dejaré acá para que vayas a verlo.